Entonces, en este caso tenemos un paciente con una hemorragia aguda, con pérdida estimada de más o menos 40%, ¿no? Entonces, ya sabemos cómo vamos a encontrar un paciente con una pérdida aproximada de 40%. Es un paciente que ha perdido más de 2000 cc de fluidos. Es un paciente que ha perdido o que está con frecuencia cardíaca por encima de 140. Es un paciente que está hipotenso, usualmente con presión por debajo de 70, presión arterial sistólica bajo 70, bajo 60. Es un paciente que está muy polipneico, letárgico, soporoso, que no orina. Entonces, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer? Si ustedes revisan el cuadro, lo que debemos hacer en este paciente es rápidamente infundir cristaloides y, si es que se puede, a la par o inmediatamente después, transfundir sangre, ¿no? Sangre, glóbulos rojos principalmente, o sea, mejorar, mantener una buena oxigenación tisular. Entonces, lo primero que debemos hacer es expansión con cristaloides, sí. Lo que están indicados son cristaloides, no están indicados los coloides. Antes, hasta hace un par de años, no había beneficio de uno mayor que otro. En realidad, esto es una discusión de hace ya varios años. Antes decían que los coloides eran mejor que los cristaloides, luego pasaron a decir que los coloides eran igual que los cristaloides, y ahora nuevamente han pasado a lo otro, ¿no? Que los cristaloides siguen siendo mejor que los coloides. Eso salió hace un par de años en la guía de sepsis. Entonces, recuerden que, imaginemos que llega un paciente politraumatizado y estimamos que ha perdido pues más de 2 litros de sangre, ¿no? Digamos que ha perdido 3 litros de sangre. Yo le voy a pasar a ese paciente, según la regla 3×1, por lo menos 5 a 6 litros de cristaloides. Lo que tenemos en los hospitales son cloruro, bueno, si quieres lactato Ringer, pero está a temperatura ambiente, o sea, 16 grados ahora. Incluso en verano, 28 grados, 26 grados. Yo transfundo cristaloides a 16 grados y la temperatura corporal es 37. Ese paciente va a entrar en hipotermia, ¿no? Y la hipotermia es ominosa en estos pacientes. Entonces, idealmente debe transfundirse el cristaloide a temperatura ambiente, entre 38 a 39 grados centígrados. O sea, debería calentarse el cristaloide que se va a infundir. Cuando alguna vez a ustedes les pongan un cloruro a temperatura ambiente y se los pasen a chorro, van a sentir un frío intenso, ¿no? Y es porque entra líquido frío directamente a todo tu sistema, ¿no? En un minuto, todo lo que ya entró está redistribuido en todo su sistema, ya te enfrió completamente. Por eso a veces un paciente con diarrea, náuseas, vómitos, deshidratado y que además tiene fiebre, algo más efectivo que el metamizol para bajar la temperatura es pasarle un cloruro a chorro. Un litro de cloruro a chorro y el paciente de 39 baja a 38, 37, más rápido que el metamizol. Entonces, estos pacientes deberían pasarles cristaloides idealmente entre 38 y 39 centígrados, que es lo ideal. Se da 1 o 2 grados de rango porque el tiempo que demoras en pasarlo ese cloruro se enfría, ¿no? Entonces, expansión con cristaloides es una medida ideal de primera línea. Infusión de concentrados de glóbulos rojos en la alternativa B no es la primera medida que hay que hacer, ¿no? Expansión con gelatinas, los coloides no están indicados. Expansión con cristaloides en normotermia, sí. Glóbulos rojos desplasmatizados, o sea, paquetes globulares, sí. Plasma y concentrado de plaquetas no están indicados de primera línea. Expansión con cristaloides, normotermia, glóbulos rojos desplasmatizados y plasma fresco congelado, nada, los segundos no están indicados de primera línea. Pasar plasma fresco, pasar glóbulo crioprecipitado o plasma no congelado no son de primera línea, excepto que el paciente presente coagulopatía. Muchos de estos pacientes pueden presentar coagulopatía. Ya, recuerden que cuando uno pierde sangre, pierde todo, ¿no? Pierde sangre, pierde plaquetas, pierde glóbulos rojos, pierde factores de coagulación. Pero no todos estos pacientes hacen coagulopatía. Solo en aquellos que hacen coagulopatía está indicado transfundir plasma fresco o crioprecipitado, ¿ya? Pero sí está indicado en todos estos pacientes mantener una hemoglobina por lo menos de 7. Por lo menos de 7, ¿no? Entonces deben estos pacientes recibir expansión con cristaloides, mantener normotermia e infundir plasma, paquetes globulares para lograr una hemoglobina de por lo menos 7 gramos decilitro. La normotermia es un procedimiento que
se hace a la par de la administración de cristaloides, ¿no? No se puede administrar cristaloides y mantener la normotermia después, sino que justamente la administración de cristaloides a temperaturas de 38 a 39 centígrados es el objetivo para mantener la normotermia y a la vez reponer la volemia, ¿no? Entonces esto es para que recuerden, eso debería ya quedárseles bastante fijo para que tengan una idea de qué hacer, y la regla de 3×1 siempre, ¿no? Siempre la regla de 3×1. Entonces nuestro paciente estaba acá, ¿no? Había perdido más de 2000 con una pérdida más del 40%, debe estar muy taquicárdico, hipotenso, con presión de pulso muy disminuida. Y esto es lo primero que se altera, también un signo precoz de compromiso hemodinámico es el pulso. Por eso siempre cada paciente que ustedes vean con sospecha de compromiso hemodinámico, lo primero que hay que hacer es palpar el pulso. Con palpar el pulso tengo un montón de información. De pronto es un paciente con compromiso hemodinámico por una fibrilación. Yo palpo el pulso está muy arrítmico, ¿no? Palpo el pulso, es un pulso filiforme, débil. Ya me imagino que es un paciente que está hipotenso o que está a punto de entrar a la hipotensión, ¿no? Entonces, la pregunta 22 dice que sugiere la presencia de midriasis bilateral en la evaluación neurológica inicial de un politraumatizado. Fractura cervical. Si hay fractura cervical, lo que tendría el paciente sería apnea, ¿no? Compromiso de diafragma, y tendría tetraparesia o tetraplejía, ¿no? Dependiendo de qué tanto compromiso medular haya tenido el paciente. O podría no tener nada, ¿no? Si es que la fractura no comprometió médula. Fractura de base de cráneo, ya hemos visto cuáles son los signos potenciales de fractura de base de cráneo, pero recuerden que todos los signos de fractura de base de cráneo que hemos visto no son constantes. La ausencia de estos no descarta la presencia de una fractura de base de cráneo, y usualmente aparecen varias horas después de que se ha producido la fractura de base de cráneo, no aparecen de inmediato, ¿no? Entonces, hipoxia prolongada, ¿no? Este es un paciente usualmente cianótico, ¿no? Que tiene otros signos. Parada cardiorrespiratoria no reversible, esto no es parte de un paciente politraumatizado. Lo que sí me sugiere la midriasis bilateral en un paciente traumatizado es sufrimiento del tronco cerebral, ¿no? Para eso deben conocer ustedes los síndromes de herniación cerebral. Entonces, evalúo pupilas. Vamos a ver en un momento cómo debo evaluar las pupilas. Y acá está lo que les decía hace un rato, ¿no? Miren lo que pasa cuando hay hemorragia subaracnoidea. Se comprime un hemisferio cerebral y se hernia la circunvolución del cíngulo. Se hernia a través de la hoz del cerebro. Y eso produce, recuerden que el homúnculo está acá. Entonces, eso produce hemiparesia. La hemiparesia es un signo en un paciente traumatizado con trauma cráneoencefálico, es un signo de hipertensión endocranial, ¿no? Y que ha empeorado. Si un paciente ingresa confuso, con un Glasgow en 12, 13 y de pronto presenta hemiparesia, sospechen en esto, ¿no? Si un paciente ingresa lúcido, despierto y de pronto presenta midriasis unilateral, sospechen en esto. Entonces, herniación del uncus del lóbulo temporal. La herniación del uncus del lóbulo temporal te da midriasis de ese mismo lado, ¿no? Y la herniación del cíngulo te da hemiparesia del lado contralateral. En general, si tengo un hematoma epidural, probablemente hematoma epidural o subdural, probablemente se compriman ambos, ¿no? Va a producir herniación del cíngulo, herniación del uncus. Y si el sangrado continúa, persiste, es un sangrado mayor intracraneal, todo el encéfalo va a empezar a tirarse hacia abajo y se empiezan a herniar las amígdalas cereberosas y finalmente el resto del tronco cerebral, bulbo raquídeo. Y recuerden que en el bulbo raquídeo, en el tercio distal, está el centro respiratorio, y esto puede terminar produciendo en este paciente parada cardiorrespiratoria, ¿no? Y cuando hay sufrimiento de tronco cerebral, la midriasis es bilateral. Entonces, la respuesta correcta por esto en este paciente es sufrimiento del tronco cerebral. Al sufrimiento del tronco cerebral y a la midriasis bilateral se le llama comúnmente en la jerga médica enclavamiento, ¿no? Es un paciente que se está enclavando.
¿Cómo examino las pupilas? ¿No? Normalmente hay una diferencia entre una y otra pupila de aproximadamente 1 milímetro, ¿no? Eso es normal, que una sea hasta 1 milímetro mayor que la otra. Más allá de eso se considera anisocoria. Entonces la anisocoria me hace pensar en midriasis del lado que está más dilatado y en compromiso de herniación del uncus, ¿verdad? Y dos, las pupilas, ¿cómo evalúo yo si una pupila tiene buena reactividad a la luz? ¿No? Veo, se constriñe y digo ya, bueno, pupilas fotorreactivas. Hay un parámetro también, ¿no? Por lo menos deben contraerse 1 milímetro también. Entonces la regla del 1, ¿no? Hay diferencia de 1 milímetro entre ambas y por lo menos debe constreñirse 1 milímetro en respuesta a la luz, para decir que es una pupila fotorreactiva, ¿no? Adecuadamente reactiva a la luz. Entonces, recuerden que el examen de pupilas debe ser realizado después de la reanimación y antes de la administración de sedantes o agentes paralizantes, ¿no? Recuerden que los opiáceos producen miosis y los benzodiazepinas pueden producir midriasis, entonces hay que evaluar antes de aplicar alguno de estos medicamentos. Los pacientes politraumatizados usualmente terminan intubados en ventilación mecánica con pseudoanalgesia, ¿no? Administrándoles midazolam en infusión, fentanilo en infusión, etcétera. Entonces debe ser antes de eso y obviamente después de la reanimación. Si hay un paciente en paro cardiorrespiratorio, lo primero que yo debo hacer es iniciar el RCP, ¿no? No puedo perder tiempo en ponerme a examinar pupilas ni nada de eso, lo hago luego. Entonces, aquí está la escala del coma de Glasgow, que es otro método o otro instrumento de valoración del estado neurológico y el principal en ese tipo de pacientes, ¿ya? La apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora son las 3 esferas que deben evaluarse en estos pacientes. La apertura ocular, les recomiendo que se lo aprendan en ese orden, ¿no? OBM, ocular, verbal y motor. Entonces, la apertura ocular es la que menor puntaje tiene, 4, luego viene la respuesta verbal, 5, y la respuesta motora, 6. Siempre reportamos el Glasgow en ese orden. Ya con la práctica esto es muy fácil de aplicar, usualmente no nos tardamos más de 20-30 segundos en evaluar el Glasgow. Entonces, la apertura ocular, si el paciente abre los ojos de forma espontánea, está despierto, ese es el puntaje máximo, ¿no? 4 puntos. Si el paciente está dormido, evalúo. El primer estímulo es el estímulo verbal, a ver si responde, ¿no? A ver si abre los ojos cuando yo le hablo por su nombre, o al menos cuando le trato de hablar al oído y preguntarle algo, ¿no? Debería abrir los ojos. Si no abre los ojos al estímulo verbal, obtiene un puntaje de 3. Y lo último es el estímulo doloroso, ¿no? El estímulo doloroso, si no abre los ojos al estímulo doloroso, si abre los ojos al estímulo doloroso es un puntaje de 2. Y si no abre los ojos con nada, es un puntaje de 1. Entonces se darán cuenta que en ese lapso yo ya evalué la parte verbal, la parte motora y la parte ocular. Entonces en lo que yo les acabo de describir, no me he demorado más de 30 segundos, ya evalué todo, ¿no? Entonces, si yo le hago estímulo dolor, si yo le pido al paciente que abra los ojos, me está obedeciendo una orden, ¿cierto? Señor, abra los ojos y abre los ojos. Entonces ahí tendría una respuesta motora con un puntaje en 6, porque está obedeciendo una orden, ¿verdad? Entonces, en la respuesta motora, si obedece órdenes, el puntaje es 6, ¿no? Si no obedece órdenes, evalúo si localiza el estímulo. Entonces, si localiza el estímulo, me quita la mano, ve donde yo estoy golpeando o haciendo doler, es 5. Si solamente hace algún movimiento de retiro al dolor, ese es un puntaje de 4. Ahora, ¿cómo evalúo yo la posición de descerebración o de corticación? El paciente debe estar en posición anatómica. A veces muchos de estos pacientes están contracturados, están así. Y yo le hago un estímulo doloroso y hace esto, ¿no? Y lo evalúo como de corticación y no es así. Entonces debe estar el paciente en posición anatómica, hacer el estímulo doloroso y evaluar, ¿no? Si el paciente se aferra a la vida, es de corticación y es un puntaje de 3. Y si el paciente se aleja de la vida, es un puntaje de 2, lo que llamamos de cerebración, ¿no? Si no responde nada, no se mueve para nada, es 1. Y en la evaluación verbal,
Si el paciente está despierto, lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona, tienen un puntaje de 5. Si el paciente solamente está confuso, probablemente de pronto no sabe bien dónde está, por qué está aquí en el hospital, o no sabe exactamente si es de día, de noche, qué sé yo, es un score de 4. Y si el paciente responde con palabras inapropiadas a lo que uno le pregunta, es un score de 3, ¿no? Le preguntas por su nombre y te dice, yo nací en el año 50, ¿no? Algo así. Y si solamente balbucea, emite ruidos que no se entienden, el score es de 2. Y si no emite nada, siempre es la valoración de 1, ¿no? Entonces, el máximo puntaje en Glasgow es 15 y el mínimo es 3. El 3, obviamente, es coma profundo. Entonces, esta es la evaluación pupilar. Como les dije, es la regla de los unos. Hay una diferencia normalmente de 1 entre una y otra pupila, y la pupila debería constreñirse por lo menos 1 milímetro cuando se le estimula con luz. ¿Qué signos y síntomas buscarías para confirmar asfixia traumática en un paciente de 18 años que ingresa con deterioro del sensorio, traumatismos múltiples y luego de una avalancha a la salida de un estadio, ¿no? Nos preguntan en general por los signos de asfixia traumática. ¿Okay? Entonces, los signos de asfixia traumática se parecen bastante a los signos de la asfixia por estrangulamiento, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo asfixio a alguien estrangulándolo? Bloqueo bruscamente el retorno venoso de cabeza y cuello. Entonces, la sangre se extravasa en toda la cabeza y produce plétora facial, plétora craneal y eventualmente formación de petequias en cara. Algo parecido pasa en la asfixia traumática. Una persona que en el tumulto de gente de pronto se cae y todo el mundo lo pisa, ¿no? Entonces se produce un trauma torácico. De pronto encima de él caen 5 o 6 personas y queda con el tórax completamente comprimido, aplastado, por decirlo de alguna forma. Pasa algo similar pero más abajo del cuello, ¿no? Entonces buscamos en él plétora en tórax y buscamos en él petequia en tórax, y también vamos a encontrar probablemente plétora en cara, ¿no? Entonces todos esos son signos de asfixia traumática por aplastamiento o por trauma torácico contuso, ¿no? Petequias y plétora en el tórax. Esa es la respuesta correcta, la D. Miren esto, bueno, eso es por estrangulamiento, aunque es una exageración, ¿no? La lesión de tórax por aplastamiento, entonces las víctimas se parecen físicamente a los pacientes sometidos a estrangulamiento, ¿no? El aspecto que quiere el paciente se debe principalmente a la alteración del retorno venoso de la cabeza y el cuello, ¿no? Y los mecanismos es por un incremento abrupto importante de la presión torácica, producto de un golpe en el tronco. Eso es lo que termina produciendo principalmente esto, ¿no? Los hallazgos se producen debido a que la sangre se ve forzada fuera del corazón, regresa al cuello, la cabeza, en este caso al tórax, y podemos encontrar plétora, petequias en parte superior de dorso, cara, brazos, usualmente secundaria a una compresión aguda, pero temporal de la vena cava superior, ¿no? Puede haber incluso edema cerebral. Recuerden que todo el retorno venoso se ve bloqueado, interrumpido, ¿no? Y eso produce plasia. Como puede haber plétoras, petequias a nivel de piel, observables, puede pasar lo mismo en el parenquima cerebral y producir edema cerebral. ¿Alguna pregunta? Sí, acá. Todo claro. ¿Qué conducta debería tomar con un paciente con un traumatismo de cráneo leve, con dudosa pérdida de conciencia y que refiere como antecedente el uso de anticoagulantes orales? Hay determinadas condiciones que nos hacen ser muy cautos con respecto a algunos pacientes con trauma cráneoencefálico. Y uno de ellos son los pacientes que usan warfarínicos o cumarínicos, ¿no? Pacientes anticoagulados. Recuerden que estos pacientes, ante lesiones probablemente banales, podrían desarrollar hematomas o podrían sangrar. Muchos de ellos podrían estar sobre anticoagulados y no lo sabemos, ¿no? Entonces, tenemos un paciente que ha tenido un trauma cráneoencefálico, no precisa bien si perdió o no la conciencia, no recuerda, ya tenemos que el paciente tiene algo de amnesia, o no podemos precisar bien, el paciente es mal informante quizá, no podemos precisar bien si perdió o no la conciencia,
pero toma cumarínicos. Sabemos que el paciente toma cumarínicos, toma warfarina por algún motivo X, ¿no? ¿Qué hacemos al inicio? Tenemos esa duda, ¿no? La única forma de estar seguros que el paciente no está sangrando es haciéndole una tomografía. ¿Qué pasa si la tomografía sale normal? Recuerden que existen algunas lesiones productos del trauma cráneoencefálico, ¿no? Hematoma epidural, hematoma subdural, contusión encefálica son algunas de ellas. Entonces, el hematoma epidural, el 30-40% de los pacientes hace el cuadro clínico típico, ¿no? Que se acompaña del espacio libre de Petit. El espacio libre de Petit es el tiempo, el intervalo entre que el paciente sufre el golpe y el momento en que el paciente colapsa neurológicamente. Si el paciente se golpea, puede tener pérdida transitoria de la conciencia, algunos segundos, despierta, se para y sigue caminando. Camina, hasta que de pronto pasan algunas horas y vuelve a colapsar. Se enclava, Glasgow 6, 7, y el paciente podría fallecer, ¿no? Ese tiempo se llama espacio libre de Petit y es típico de los hematomas epidurales. No siempre se presenta, no solamente en el 30-40% de los pacientes con este cuadro se presenta. La mayoría de ellos presenta compromiso neurológico de inmediato. Entonces, ¿cómo saber si estamos ante esto? Le hacemos una tomografía al paciente al inicio y sale normal, ¿no? Pero es un paciente con riesgo de sangrado. Usualmente estos pacientes se deben observar. Por lo menos se observan 6 a 8 horas y luego de ese tiempo se les hace una nueva tomografía para descartar por completo que el paciente no está sangrando de ningún lado. O podríamos tener incluso una hemorragia subaracnoidea con un Hanges en grado 1, asintomático. Recuerden que una causa de sangrado subaracnoideo es también el uso de cumarínicos. El paciente viene al inicio, se golpeó, tomografía, no hay nada. Pasan unas horas y tomografía, sangrado subaracnoideo. Entonces estos pacientes deben tener una tomografía al inicio y una tomografía después de un periodo de observación, ¿no? Por lo menos. Entonces las alternativas dicen, se observa 6 horas y luego se realiza una tomografía de cerebro sin contraste. Primero hay que hacerle, antes de observarle 6 horas, una tomografía de entrada, ¿no? Las 6 se solicita resonancia magnética. Las resonancias magnéticas no son exámenes que se hagan en emergencia, ¿no? Le realiza la radiografía de cráneo al ingreso. La radiografía de cráneo no sirve, ¿no? La radiografía de cráneo solamente sirve para calmar la ansiedad del paciente y como placebo para el médico, para el clínico que está viendo al paciente, ¿no? No sirven para nada en realidad, ¿no? La clave es la B. Se realiza una tag al ingreso y otra a las 6 horas, ¿no? Ambas sin contraste. Eso es algo importante, ¿no? Recuerden que para descartar la presencia o ausencia de sangrado intracraneal o para valorar un paciente con trauma craneoencefálico para la evaluación inicial solamente necesita una tomografía sin contraste. No necesita una tomografía contrastada. Pregunta número 26 dice, en un trauma cráneoencefálico con disminución de conciencia, lo prioritario es. Entonces, ¿qué hacer en este tipo de pacientes? Lo que vimos hace un momento, ¿no? Todo paciente con trauma cráneoencefálico politraumatizado, lo principal siempre es el ABC, ¿no? Siempre es el ABC. Entonces, lo prioritario en este tipo de pacientes es primero estabilizar vía aérea, asegurar una buena vía aérea, valorar el Glasgow. Si el paciente tiene Glasgow de 8 o menos, debería ser intubado, y si no, mantener por lo menos una saturación por encima de 95. Y si todo esto está bien, debo buscar controlar cualquier sangrado de donde esté, o sea, estabilizar la parte circulatoria, ¿no? Entonces, ver tamaño y reactividad pupilar, dijimos que esto se hace una vez estabilizado el paciente. Comprobar la respuesta a estímulos nociceptivos, eso es parte de la valoración del Glasgow. Prueba si hay ojos de muñeca, eso es un reflejo encefálico que sirve para valorar muerte cerebral, no es el caso. Asegurar estabilidad hemodinámica. Se debe asegurar estabilidad hemodinámica en parte del ABC, pero lo primero es establecer la permeabilidad de la vía aérea, ¿no? Entonces esa es la respuesta correcta, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿Todo claro?